En 1950, juntar en una misma película a Amparo Rivelles y Ana Mariscal era casi como poner frente a frente a dos reinas para decidir cuál de ellas debía ocupar el trono. Las dos estaban en la cima, las dos podían encabezar por sí solas una película, y las dos tenían suficiente categoría como para que surgiera una pregunta aparentemente sencilla, pero muy importante en el sistema de estrellas de aquellos años. ¿Quién debía aparecer primero? Esta es la historia de Mujer a Mujer, una de las grandes producciones melodramáticas de la última etapa de Cifesa, y una película que reunió por primera vez a dos de las actrices más poderosas del cine español. Pero también es la historia de una rivalidad que la propia productora supo convertir en publicidad. A finales de los años 40, Amparo Rivelles era una de las grandes estrellas de Cifesa. Había protagonizado títulos fundamentales como Malvaloca, Eloísa está debajo de un almendro, El clavo o La duquesa de Benamejí. Su nombre era suficiente para encabezar un reparto, y su rostro se había convertido en uno de los más reconocibles del cine español. Pero Ana Mariscal tampoco era una actriz secundaria dispuesta a situarse discretamente detrás de nadie. Había protagonizado Raza, había trabajado repetidamente con Ignacio F. Iquino y Antonio Román, y poseía algo poco habitual en una actriz española de aquellos años, una personalidad artística extraordinariamente independiente. En este contexto, Cifesa buscó una película para enfrentarlas cinematográficamente. Su título ya parecía anunciar el combate, de mujer a mujer. La película estaba dirigida por Luis Lucia y adaptaba Alma Triunfante, obra teatral de Jacinto Benavente. El guión cinematográfico fue realizado por Antonio Abazujuel y Ricardo Blasco, con intervención del propio Lucia, y la música era de Juan Quintero. Hizo usted una película que tuvo también gran éxito, de Mujer a Mujer. Sí, funcionó bien. Entonces tuvo el aliciente de reunir a las dos máximas figuras femeninas del momento, que eran Ana Mariscal y Amparo Rivelles. Era un texto, una obra de Benavente que se llamaba Alma Triunfante. Alma Triunfante. No tenía nada que ver con la película. Hizo usted muchos cambios. No hubo más remedio, no. ¿Le gustaba a usted Benavente? A mí, hombre, Benavente es un señor que es uno de los señores que le dieron el premio Nobel porque en aquella época se daba un premio Nobel al rollo. A la película, al tema más rollo literario que había, a ese le daban un premio Nobel. Y aquí surgió uno de los primeros problemas. El personaje que debía interpretar Ana Mariscal era considerablemente más corto que en la obra original de Benavente. Luis Lucia comprendió perfectamente el problema. Si Amparo Rivelles y Ana Mariscal iban a protagonizar juntas de mujer a mujer, ninguna podía parecer la acompañante de la otra. Por eso el papel de Ana Mariscal fue ampliado y reescrito para la película, dándole una mayor presencia y una dimensión dramática capaz de situarlo a la altura del personaje interpretado por Amparo. La igualdad entre ambas no iba a limitarse a la publicidad, tenía que estar también en la pantalla. Lo hicimos de Mujer a Mujer, la obra de Benavente tiene una protagonista, que es el papel que hizo Amparo Rivelles, y una escena nada más, que es el papel que me dieron a mí. Y me dijo, mira, en la obra, léetela, es solo una escena, pero yo te prometo que el papel va a ser muy bueno. Y yo no pensé más, esa era nuestra relación, bastaba su palabra. Lo hice y no solamente era muy bonito, sino que gracias a él tuve premio de interpretación del Círculo de Escritores Cinematográficos. Él decía que era su actriz preferida y que era de una profesionalidad a prueba de bomba. Casi, sí, puedo decir que es verdad. Yo creo que adivinaba lo que quería y prácticamente casi no me decía nada, pero me decía mucho solo con su presencia y su buen hacer, porque era un director que sabía muy bien lo que quería y conseguía lo que quería. Y a mí me parece que eso es el éxito, que el resultado sea que responda y se armonice con la intención. Y eso él lo consiguió siempre, era un triunfador nato. La película se estrena en Madrid el 13 de septiembre de 1950 en el Cine Avenida, pero antes de llegar a las pantallas había que vender algo excepcional: dos primeras actrices dentro de una misma película.
y Cifesa comprendió perfectamente el atractivo de aquella situación. La publicidad comenzó a presentar a Ribelles y Mariscal prácticamente como dos contrincantes. Se utilizaron expresiones como frente a frente o se habló de intenso torneo artístico. La productora estaba imitando una estrategia que Hollywood conocía perfectamente: fomentar ante el público la posible rivalidad existente entre sus estrellas, aprovechando la enorme popularidad de ambas como grandes damas del cine y la escena de su tiempo. Para ello se potenció la rivalidad partiendo de los títulos de crédito, alimentando la polémica sobre el tamaño del nombre en los carteles, su posición, quién aparecía antes, quién era presentada como verdadera protagonista, en definitiva, quién ocupaba el primer lugar. Esta cuestión fue en realidad motivo de debate entre las dos protagonistas. Tanto Amparo Ribelles como Ana Mariscal se mostraron preocupadas por quién iba a ocupar el primer puesto en los créditos iniciales. El problema era evidente: si aparecía primero el nombre de Ribelles, Mariscal quedaba en segundo lugar, y si aparecía primero Mariscal, sucedía exactamente lo mismo con Ribelles. Ninguna quería que su nombre apareciera detrás del de la otra, y las dos tenían estatura estelar para reclamarlo. La solución fue tan sencilla como ingeniosa. No habría primera ni segunda. En los créditos iniciales, sus nombres fueron dispuestos de manera que una aparecía en el ángulo superior derecho y la otra en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla. Así los dos nombres aparecían simultáneamente, ninguna detrás de la otra, ninguna oficialmente en segundo lugar. En el orden de sus nombres, en los carteles de la película, ella está antes que usted, pero usted más arriba que ella. Bueno, eso es una cosa que yo considero que estábamos las dos en todo nuestro derecho de defender el nombre, o sea, el crédito. Entonces ella no quería ir detrás de mí, yo no quería ir detrás de ella. Entonces era muy lógico lo que hicimos, una más arriba en un lado y la otra primero, pero más abajo. De todas maneras, yo creo que si hablamos entre nosotras tampoco hay ningún problema. Es muy importante eso de ir primero. Antes sí, antes estabas luchando por un puesto, por una situación, por ser el primero en algo. Entonces, de repente, ser el segundo sin motivo, sin razón, o sea, siendo una protagonista también. Pero Ana también era una primera figura y es una primera figura. Y también es una protagonista en la película. Entonces se hizo así, porque si empiezas a ceder el terreno, entonces, ahora a mí ya no me importa, ya estoy más allá del bien y del mal. Me da lo mismo con que el personaje me guste y lo haga yo a gusto, sabiendo lo que estoy haciendo. Me da igual ir la primera que la última. Pero entonces no, entonces habías luchado por conseguir un puesto, ya tenías ese puesto, entonces no querías perderlo, no querías cederlo aunque fuera tu más íntima amiga, ¿no? Dos estrellas, dos primeras figuras y un mismo plano para las dos. Sin embargo, toda aquella supuesta rivalidad, que resultaba tan atractiva para la promoción de la película, contrastó completamente con lo que sucedió durante el rodaje. Las dos actrices se admiraban mutuamente y la cordialidad y entendimiento que mantuvieron durante la filmación llegó incluso a sorprender al propio equipo, quizá predispuesto a encontrarse con el choque de dos grandes estrellas obligadas a compartir protagonismo. El duelo existía en la publicidad, en la pantalla, en la defensa del crédito, pero nunca en sus relaciones personales antes y después de la película. ¿Se llevaron bien en el rodaje Ana Mariscal y Amparo Ribelles? Fantásticamente bien. Era el miedo que teníamos todos y las pegas que me pusieron a priori. Y no hubo problemas. Nada. Con Ana Mariscal incluso llegaste a rodar una película de mujer a mujer que se entendió entonces como un cierto mano a mano entre vosotras, entre las grandes estrellas. Entonces había rivalidad no solamente profesional, sino personal, ¿o no? ¿Cómo llevabais? No, en absoluto. Nos llevábamos divinamente y éramos muy amigas y nos admirábamos mutuamente. Lo que pasa es que aprovechábamos un poco esa fantasía que había de que éramos rivales y todo eso para darle más publicidad a la película que hicimos Ana y yo, por ejemplo, de mujer a mujer, que la gente creía que nos íbamos a matar en el plató y resulta que las únicas que nos llevábamos divinamente éramos nosotros. Tuvo broncas todo el mundo menos nosotras. Y de mujer a mujer necesitaba precisamente dos mujeres con categoría de primera figura, porque su argumento también enfrentaba a dos mujeres. Amparo Ribelles interpreta a Isabel, una mujer felizmente casada con Luis, personaje interpretado por Eduardo Fajardo. El matrimonio tiene una hija pequeña y vive aparentemente instalado en la felicidad, hasta que sucede la tragedia.
La niña muere accidentalmente al caer de un columpio. Para Isabel, el golpe resulta insoportable. Pierde la razón y debe ser ingresada en un sanatorio. Los médicos consideran que su enfermedad prácticamente no tiene solución y recomiendan que su marido permanezca alejado de ella. Y entonces entra en la historia la segunda mujer, Emilia, la enfermera interpretada por Ana Mariscal. Emilia cuida de Isabel y se convierte también en el vínculo entre la enferma y el mundo exterior. Pero poco a poco surge algo que nadie había previsto. Luis y Emilia se enamoran y de aquella relación nace una niña. La situación parece definitivamente resuelta porque Isabel permanece encerrada en su enfermedad. Hasta que sucede lo imposible. Isabel recupera la razón. Y entonces las dos mujeres quedan atrapadas en un conflicto sin solución. La esposa ha regresado, pero la otra mujer ya ocupa su lugar, y además tiene una hija de su marido. El melodrama alcanza aquí toda su intensidad. Y resulta fascinante observar cómo la propia estructura de la película reproduce aquello que Cifesa estaba vendiendo fuera de la pantalla. Ribelles frente a Mariscal, Isabel frente a Emilia, una mujer frente a otra, defendiendo su relación y futuro. Y precisamente por eso, las dos actrices disponían de personajes extraordinariamente intensos. Amparo Ribelles tenía que recorrer un arco interpretativo enorme, de la felicidad inicial al dolor, del dolor a la locura y de la locura a la recuperación. Ana Mariscal tenía quizá un personaje menos espectacular, pero igualmente poderoso, una mujer que ama, que se convierte en madre y que finalmente renuncia a todo, desplegando una gama de matices más contenidos pero igualmente interesantes. Era efectivamente un torneo interpretativo entre las dos grandes estrellas dramáticas del momento. Pero la película no fue solamente la reunión de dos actrices excepcionales, fue también una de las últimas grandes superproducciones de Cifesa. La compañía desplegó en ella buena parte de los recursos visuales que habían caracterizado sus grandes historias de los años 40, aprovechando que el argumento se situaba a finales del siglo XIX. Excelentes decorados, un cuidado vestuario y una puesta en escena de gran riqueza visual que proporcionan a la cinta la apariencia de una gran producción. Los interiores, la ambientación y el cuidado de cada elemento escenográfico contribuían a envolver el melodrama en ese universo elegante y cuidadosamente construido que había sido una de las señas de identidad de la compañía. Un título que nos acerca al final de la edad dorada de una empresa que había gobernado el cine español durante más de una década y estaba a punto de asistir a su fin, en parte por la mala gestión derivada de unas producciones demasiado costosas como para recuperar la inversión, y unos argumentos que cada vez se mostraban más anticuados frente al cine que llegaba del exterior y el propio rumbo que necesitaba impulsar el celuloide patrio. Aunque aquella reunión de estrellas, acompañada por el lujo de sus decorados, su vestuario y su cuidada puesta en escena, parecía todavía demostrar el poderío de una productora capaz de colocar en una misma pantalla algunos de los nombres más importantes del momento. Junto a la omnipotente presencia de Ribelles y Mariscal, aparecían Eduardo Fajardo como el galán de la historia, Manuel Luna, Jesús Tordesillas, Fernando Fernández de Córdoba, Eloísa Muro, Irene Cabalba o Antonio Riquelme, entre otros. Aunque el verdadero espectáculo estaba anunciado desde el principio. Dos estrellas indiscutibles, dos trayectorias extraordinarias, dos personalidades muy diferentes, y una película que consiguió reunirlas cuando ambas estaban en uno de los momentos culminantes de sus carreras. Por eso, más de 75 años después, quizá la historia más fascinante no sea decidir cuál de las dos ganó aquel supuesto duelo, porque probablemente el gran vencedor fue Cifesa. La productora consiguió que el público hablara de ellas, las presentó frente a frente, convirtió su encuentro en un torneo artístico, consiguió incluso transformar el problema de los créditos en una imagen perfecta de igualdad entre dos estrellas, y alimentó una rivalidad que ambas terminarían desmintiendo muchos años después. Porque mientras fuera de los estudios podía imaginarse una batalla entre dos divas, dentro del plató sucedía justamente lo contrario. Dos grandes actrices que se admiraban, se respetaban y se entendieron extraordinariamente bien trabajando juntas. Amparo Ribelles y Ana Mariscal, de Mujer a Mujer. ¿Qué recuerdas de esta película? Pues recuerdo la expectación que tenían todos, estaban todos así puestos a ver cómo nos llevábamos Ana y yo.
porque claro, las dos éramos primeras actrices, las dos éramos estrellas y esperaban que nos lleváramos como a la greña, ¿no? Lo que no sabían es que Ana y yo siempre hemos sido muy amigas. Entonces, al contrario, nos poníamos más finas todavía de lo normal para darles en la cabeza a los que estaban esperando a ver cuándo nos pegábamos, ¿no? Y fue una película que creo que salió muy bien, por lo menos nosotras hicimos todo lo posible para que quedara bien. Los periodistas, por ese afán lógico de llamar la atención, a veces hacían alguna entrevista a una y a otra y nos hacían decir en letra impresa cosas que de viva voz no habíamos dicho, ¿no? Y luego Amparo y yo pues nos encontrábamos y nos decíamos, tú has dicho esto de mí, ¿yo qué voy a decir? Tú has dicho esto, yo tampoco, y entonces nos reíamos muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo de una escena que teníamos ella y yo, que cuando terminamos nos aplaudieron a las dos, y no era una escena de gritos ni dramática ni nada de eso, era una escena bastante normal, pero nos salió muy bonita. Yo estoy muy contenta de esa escena y estoy muy contenta de haber trabajado con Ana, porque es una experiencia bonita trabajar con una actriz como ella. Eran dos mujeres guapas, eran dos mujeres bellas, y si en la vida real hubiese tenido que decidir, pues no lo sé. Aplicaría el dicho de tanto monta, monta tanto. Hubieras tenido el mismo problema que en la película. Exactamente, igual.